Imaginen un mundo con la economía griega en ruinas. Libia, Siria y Egipto están sumidos en guerras civiles, alimentadas activamente por mercenarios extranjeros. Turquía e Israel están en pánico, temiendo ser absorbidos por esta vorágine sangrienta. Jordania se asfixia bajo la afluencia de refugiados y un Irán beligerante amenaza abiertamente a todos sus vecinos. ¿Les suena? ¿Creen que estoy describiendo las noticias de 2013? Sí y no. Todo esto ocurrió hace exactamente 3000 años, en el año 1177 a.C. Fue el momento en que el mundo tal como lo conocíamos simplemente dejó de existir. Hoy en día estamos acostumbrados a considerarnos únicos en nuestra globalización, pero lo cierto es que el primer orden mundial surgió en la Edad de Bronce. Durante 2000 años, las civilizaciones mediterráneas, desde Grecia hasta Egipto y Mesopotamia, construyeron una compleja red de relaciones comerciales y diplomáticas. Luego, toda esta poderosa maquinaria colapsó casi de la noche a la mañana. Llegó la primera edad oscura de la historia de la humanidad. ¿Pero por qué ocurrió? ¿Y por qué debería asustarnos hoy? Dejemos de lado los aburridos libros de texto. Esta historia es un verdadero thriller intelectual. Y la clave principal es el estaño. En aquellos tiempos, el estaño significaba exactamente lo mismo para faraones y reyes que el petróleo para un presidente estadounidense moderno. Sin estaño no hay bronce, y sin bronce no hay armas, ni herramientas, ni futuro. Se transportaba miles de kilómetros desde las minas de Afganistán, a través de Irak y Siria, hasta Grecia y Egipto. Un estallido político en un rincón del mundo, y toda la economía global se desmorona. ¿Les suena familiar? Un tsunami en Japón o una revolución en Egipto hoy golpean la cartera de un trabajador en Texas. Hace 3000 años, todo funcionaba exactamente igual. Y ahora, en el apogeo de esta frágil prosperidad, emergen de las brumas de la historia, los pueblos del mar. Aún no sabemos exactamente quiénes eran. ¿Eran antiguos vikingos? ¿Refugiados llevados a la desesperación por el hambre? ¿O un ejército invasor organizado? Las crónicas egipcias pintan un panorama aterrador. Avanzaron con rapidez, dejando tras de sí solo cenizas y cadáveres. Ningún reino pudo resistir. Los grandes hititas, los griegos micénicos, las ciudades de Canaán, todos cayeron uno tras otro. 1177 a.C. El octavo año del reinado del faraón Ramsés III. Esta era la última línea de defensa. Los muros del templo de Medinet Habu representan este final. El caos de una batalla naval, barcos hundidos y montañas de cadáveres. Los egipcios escribieron que países extranjeros conspiraron en sus islas. Llegaron en oleadas, con sus familias, en carretas tiradas por bueyes, listos para conquistar la tierra extranjera o perecer. Entre ellos se encontraban los Peleset, los mismos filisteos de la Biblia, los Sherden con sus cascos con cuernos, los Danún. No dejaron rastro, solo los vemos a través de los ojos de los aterrorizados egipcios. Ramsés afirma haber borrado su descendencia de la faz de la tierra, pero fue una victoria pírrica. Sí, Egipto sobrevivió, pero el mundo que lo rodeaba quedó en ruinas. El gran sistema global de la Edad de Bronce se derrumbó. La escritura desapareció. El comercio se detuvo. Las ciudades se convirtieron en montones de escombros. ¿Por qué necesitamos saber esto ahora? El historiador Fernand Braudel argumentó que la historia de la Edad de Bronce puede presentarse como una sangrienta saga de violencia o como una lección sobre la fragilidad de nuestra civilización. Estamos acostumbrados a pensar que nuestro mundo tecnológico es demasiado grande para quebrar. Pero el ejemplo de 1177 a.C. demuestra lo contrario. Cuanto más complejo es un sistema, más fácil es destruirlo.
nuestra narrativa se asemejará a la obra de Hércules Poirot. Tendremos que usar nuestra inteligencia para reconstruir pistas dispares, fragmentos de cerámica, rastros de incendios en edificios antiguos y fragmentos de correspondencia diplomática. Viajaremos en el tiempo para comprender. ¿Fue un solo golpe devastador o una serie de incidentes mortales? ¿Cambio climático, sequía, terremotos o simplemente un fallo sistémico? La magnitud de esa catástrofe fue colosal. La humanidad no vería nada parecido hasta la caída del Imperio Romano, 1500 años después. Nos asomaremos al abismo en el que se desplomaron los imperios de Tudhalias y Amenhotep para encontrar la respuesta a la pregunta fundamental: ¿podríamos sufrir su destino? Bienvenidos a 1177, el año en que la civilización se derrumbó para dar origen a nuestro mundo. Prepárense para un largo y peligroso viaje al corazón del primer gran colapso. Imagina que el mundo tal como lo conocías desaparece. El año 1177 a.C. no es solo una fecha, es un punto de no retorno. Pero para comprender cómo se derrumbaron los grandes imperios, debemos ahondar en sus libros de contabilidad. En Karnak, en el corazón de la antigua Luxor, los arqueólogos han descubierto inscripciones que te helarán la sangre. No es solo una lista de las victorias del faraón Merneptah. Es una lista de trofeos, donde en lugar de oro contaban manos cercenadas. Piénsenlo, la tribu Shakelesh, 250 brazos, la tribu Teresh, 790 brazos. Los egipcios no solo mataban a sus enemigos, llevaban registros detallados, porque por cada mano derecha se ofrecía una recompensa. Era una época en la que el valor se medía en cestas de extremidades. Fue entonces cuando el mundo oyó hablar por primera vez de los pueblos del mar, los Ekwesh, los Tereg, los Luca, los Sherdan. ¿Quiénes eran? ¿Fantasmas del norte o refugiados desesperados? Los eruditos aún debaten. ¿Fueron los Ekwesh los mismos aqueos homéricos que destruyeron Troya? ¿Y los Teresh, los ancestros de los enigmáticos etruscos? Pero aquí está la cuestión. Los egipcios ganaron. Ramsés III se jactó de que sus almas habían partido y sus armas se habían desvanecido en las olas. Pero fue una victoria pírrica clásica. Egipto sobrevivió, pero dejó de ser una superpotencia para siempre. Se convirtió en una sombra de lo que fue, un imperio de segunda categoría que durante siglos solo desgastó los restos de su antiguo esplendor. Ahora vayamos al norte, a la ciudad de Ugarit. Imaginen, el rey, presa del pánico, dicta una carta. «Padre mío, los barcos enemigos ya están aquí. Están quemando mis ciudades». Esta carta se encontró en un horno de barro. Durante mucho tiempo, se creyó que era un último grito de auxilio que nunca se envió, porque la ciudad cayó mientras el barro aún estaba caliente. Y aunque las investigaciones modernas sugieren que podría ser una copia, la sola imagen de la ciudad envuelta en llamas, mientras el escriba escribe en la tablilla, aún nos emociona. Pero fueron los pueblos del mar la única causa de la catástrofe. Hoy lo sabemos. No solo eran depredadores, sino también presas. Imaginen una tormenta perfecta, sequías, terremotos, rebeliones internas y la interrupción de todas las redes comerciales. Fue un colapso sistémico. Los pueblos del mar simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento oportuno, saqueadores entre las cenizas de un mundo que ya agonizaba. Para comprender la magnitud de la pérdida, debemos remontarnos 300 años atrás. En 1477 a.C. era la época dorada de la globalización. Imaginemos, el faraón Tutmosis III construye un palacio en el delta del Nilo y artistas cretenses lo pintan. Representan a personas saltando sobre toros, temas que estaban de moda a miles de kilómetros de distancia. Era un mundo sin fronteras. En aquellos tiempos, incluso en los desiertos de Mesopotamia, la gente conocía algo del lujo.
El rey Simri-Lim de Mari bebía vino frío a 40 grados. ¿Cómo? Tenía glaciares a orillas del Éufrates, donde traían nieve de montañas lejanas. Sus sirvientes limpiaban cuidadosamente el hielo de estiércol y tierra para que el rey pudiera disfrutar de una bebida refrescante. Era un mundo donde los reyes intercambiaban regalos, como los presidentes modernos. Simri-Lim envió una vez un par de zapatos de cuero de estilo cretense al mismísimo Hammurabi, el creador de las primeras leyes del mundo. ¿Y saben qué hizo Hammurabi? Los devolvió. No sabemos por qué. Quizá la talla no era la adecuada, o quizá el estilo se consideró demasiado provocativo para Babilonia. Pero lo cierto es que hace 300 años existía un servicio de mensajería de artículos de lujo entre Grecia e Irak. Los minoicos de Creta, los egipcios, los hititas, los babilonios, todos estaban conectados por hilos invisibles de comercio y diplomacia. Eran demasiado grandes para caer y demasiado interdependientes para sobrevivir solos. Los llamamos minoicos porque así lo decidió el arqueólogo británico Arthur Evans hace 100 años. Ni siquiera sabemos cómo se llamaban a sí mismos. Y así, este mundo resplandeciente, con sus glaciares desérticos, su estilo minoico y sus tratados internacionales, se derrumbó de la noche a la mañana. ¿Por qué? ¿Fue un fallo sistémico o la mala intención de alguien? Comencemos nuestro peligroso viaje al corazón del primer gran colapso de la humanidad. Prepárense, porque la historia de 1177 es un espejo en el que quizá debamos mirarnos más a menudo. Imaginemos a un pueblo que creó el paraíso en la tierra, pero olvidó dejarnos su nombre. Los llamamos minoicos, solo porque así lo decidió el arqueólogo británico Arthur Evans hace 100 años. Pero ¿quiénes eran realmente? Es tentador atribuir su patria a Anatolia, la actual Turquía, pero la verdad es que aún andamos a tientas. Lo que sí sabemos es que en el tercer milenio a.C. surgió en Creta una civilización sin parangón, sobrevivió a un catastrófico terremoto, resurgió de las ruinas, reconstruyó los grandes palacios de Cnosos y prosperó hasta la llegada de los crueles micénicos. Y entonces, alrededor del 1200 NASA de Cristo, todo simplemente desapareció. Pero ¿cómo descubrimos este mundo olvidado? Todo comenzó con un pequeño detalle que otros podrían haber pasado por alto. Sir Arthur Evans paseaba por un mercado ateniense y notó unos extraños amuletos que las mujeres locales llamaban piedras de leche. Se creía que ayudaban al parto, pero Evans vio símbolos en ellos que ningún erudito del mundo podría descifrar. Esta fue la pista que lo condujo a la colina de Kéfala en Cnosos. Irónicamente, Heinrich Schliemann, el descubridor de Troya, ya había intentado comprar este sitio, pero no lo logró. Pero Evans tuvo suerte. En marzo de 1900 clavó una pala en la tierra y comenzó las excavaciones que durarían décadas y consumirían toda su fortuna personal. Lo que encontró conmocionó al mundo, un vasto laberinto de habitaciones al que inmediatamente bautizó como el Palacio del Rey Minos, el mismo que albergaba al Minotauro en sus mazmorras. Evans encontró miles de tablillas. Descifró el lineal B, era griego antiguo. Pero el lineal A permanece en silencio hasta el día de hoy. Observamos estas señales y no entendemos ni una palabra. 100 años de excavaciones, y aún no sabemos cómo se llamaban estas personas cuando se despertaban por la mañana y miraban al mar. Pero los minoicos no estaban solos. Entre las ruinas de Cnosos, Evans encontró artefactos que simplemente no pertenecían allí. Por ejemplo, una tapa de alabastro con la inscripción del nombre del rey Hyksos-Quillan. ¿Cómo llegó a Creta? Es un misterio. Y en la ciudad portuaria de Katsamba se encontró un jarrón con la inscripción del propio Tutmosis III. Los minoicos eran dueños de los mares. El historiador Tucídides llamó a esto
talasocracia, que significa dominio sobre el océano. Los egipcios escribieron respetuosamente en sus papiros sobre los barcos de Keft. No sabemos con certeza si se trataba de barcos construidos en Creta o de embarcaciones egipcias con destino a la isla, pero la conexión era inquebrantable. Imaginemos este mundo como una vasta y vibrante red comercial. Solo vemos la punta del iceberg: oro, lapislázuli, marfil, pero la mayor parte del comercio es lo que desaparece sin dejar rastro: vino, especias, telas finas, incienso. Para verlos, debemos asomarnos a las tumbas egipcias. Allí, en vibrantes frescos de la época de la gran reina Hatshepsut, vemos personas con faldas típicas del Egeo. Llevan regalos. Las inscripciones dicen: islas en medio del mar. Fue una cumbre de las grandes potencias de la Edad de Bronce. En una tumba se alinean los gobernantes de los minoicos, los hititas y las ciudades sirias. Es como la cumbre del G8 hace solo 3.500 años. Y aquí llega una de las mujeres más carismáticas de la historia, Hatshepsut. No solo gobernó, hackeó el sistema. Hija de un faraón, esposa de un faraón, debería haber esperado a que su hijastro, Tutmosis III, creciera. Pero Hatshepsut decidió lo contrario. Se vistió de hombre, se dejó crecer la barba ceremonial y se autoproclamó faraona. Gobernó durante 20 años, prefiriendo la diplomacia a la guerra. Su expedición a la misteriosa tierra de Punt es una auténtica historia de aventuras. Incluso hoy en día se debate si Punt estaba en Etiopía o en Yemen. En los muros de su templo hay una representación de la reina de Punt, una mujer de curvas increíbles que fascinó a los egipcios. Era un mundo abierto a todos los vientos, pero tras la muerte de Hatshepsut, Tutmosis III ascendió al poder. Era un hombre completamente diferente. Se le conoce como el Napoleón del Antiguo Egipto. Su primer acto fue borrar de la historia el nombre de su madrastra, derribando sus imágenes de los muros. Y su segundo acto fue ir a la guerra. Fue Tutmosis quien nos proporcionó la primera descripción detallada de una batalla en la historia de la humanidad, la batalla de Megido. Escuchen con atención, pues esta es una lección táctica que sigue vigente incluso 3.000 años después. Megido tenía 3 rutas, 2 anchas y seguras, y un estrecho paso de montaña por donde el ejército debía marchar en fila india. Los generales de Tutmosis le rogaron que no tomara el camino angosto. Pero el faraón dijo: el enemigo nos espera en los caminos anchos. Creen que no sería tan insensato como para cruzar el paso. Lo arriesgó todo y ganó. Cuando los egipcios emergieron del barranco, se encontraron tras las líneas enemigas. La ciudad cayó tras un largo asedio. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? En 1918, durante la Primera Guerra Mundial, el general británico Allenby repitió la maniobra de Tutmosis en el mismo lugar. Leyó una traducción de crónicas antiguas e hizo exactamente lo mismo, sorprendiendo a los turcos. La historia no son solo fechas pasadas. Es una guía para la acción que sigue vigente durante milenios. Pero más allá de Egipto y Creta, surgieron otros depredadores. En el norte de Siria, el reino de los Mitanni cobraba fuerza. Se habla poco de él porque su capital, Huashukani, aún no se ha descubierto. Se encuentra oculta bajo la arena, fascinando a los arqueólogos. Los Mitanni eran una raza de élite de aurigas. Estaban tan obsesionados con los caballos que su entrenador, Kikuli, escribió el primer manual del mundo sobre cría de caballos en 4 tablillas de arcilla. 214 días de entrenamiento, programados hora a hora. El mundo de 1177 a.C. era global, complejo e increíblemente rico. Desde los mercados de Creta hasta los establos de Mitanni, desde los salones dorados de Hatshepsut hasta los estrechos senderos de Megido, todo estaba conectado por hilos invisibles,
Y es aún más aterrador darse cuenta de que todo este ingenioso sistema, esta primera economía global, estaba al borde del colapso. Los observamos y nos vemos a nosotros mismos. Vemos una civilización confiada en su futuro, inconsciente de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Y la pregunta no es por qué cayeron, sino si podemos detectar las mismas señales de problemas en nuestra propia era. Imaginemos un mundo donde todo está conectado. Desde las costas de Creta hasta los establos de Mitanni, desde los salones dorados de Hatshepsut hasta los estrechos senderos de Megiddo, todo está entrelazado por hilos invisibles de comercio y guerra. Y es aún más aterrador darse cuenta de que este brillante sistema, la primera economía global de la historia, ya estaba al borde del colapso. Los observamos y nos vemos a nosotros mismos. Una civilización confiada en el futuro, inconsciente de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. La pregunta no es por qué cayeron, sino si podemos detectar las mismas señales de problemas en nuestra época. Una de esas señales apareció en 1446 a.C. El gran faraón Tutmosis III emprendió su octava campaña. Hizo lo impensable, transportó su flota por tierra y luego obligó a los barcos a remontar el Éufrates contra el viento y la corriente. Fue una acción punitiva contra el reino de Mitanni. Tutmosis desembarcó al enemigo y erigió una estela de la victoria en la orilla oriental del gran río. Pero el triunfo duró poco. Solo pasaron un par de décadas, y el rey de Mitanni, Sausadatar, contraatacó. Conquistó Assur y trajo el legendario trofeo, las puertas de oro y plata, de vuelta a su capital. El mundo en aquel entonces era tan pequeño que 100 años después los faraones egipcios ya no lucharon contra Mitanni, sino que se casaron con sus princesas. La globalización de la Edad de Bronce operó a través de la sangre y el matrimonio, pero mientras Egipto y Mitanni se repartían esferas de influencia, algo más peligroso se gestaba en la periferia. Tutmosis III comerciaba activamente con las lejanas regiones del norte y el oeste, y ahí surgió el desafío, alrededor del 1430 a.C. La Confederación de Asugua se rebeló contra los poderosos hititas. Este acontecimiento había quedado archivado durante mucho tiempo, hasta que en 1991 una excavadora rutinaria cerca de Ankara causó un gran revuelo arqueológico. La pala del vehículo chocó contra algo metálico. El conductor saltó de la cabina y sacó del suelo un objeto verde, largo y pesado. Era una espada. Pero no una espada cualquiera. En la hoja había una inscripción en acadio, la lengua diplomática de la época. Decía: el gran rey Tudalía devastó la tierra de Asugua y dedicó estas espadas al dios de las tormentas. Esta espada se convirtió en la clave de un misterio más antiguo que la historia misma. En la lista de los 22 estados rebeldes de Asugua, los eruditos encontraron dos nombres escalofriantes: Wilusia y Taruisha, o, traducido al lenguaje de la leyenda, Ilión y Troya. Pero he aquí lo más extraño: la espada descubierta no era hitita. Era una espada micénica procedente de la Grecia continental, que hacía en manos de rebeldes en el corazón de Anatolia 200 años antes de la guerra de Troya clásica. Para comprender esto, debemos considerar a los propios hititas. Durante mucho tiempo fueron considerados fantasmas. Se les menciona brevemente en la Biblia como vecinos de los hebreos, y los historiadores los buscaron en Palestina durante siglos, pero buscaban en el lugar equivocado. El verdadero imperio hitita estaba en Turquía. Eran un pueblo aguerrido que se autodenominaba Neshita. Su capital, Hattusa, era una fortaleza inexpugnable escondida en estrechos valles. Los hititas eran increíblemente eficientes. Su rey, Mursili I, emprendió una marcha desenfrenada de 1500 kilómetros, arrasó Babilonia y se retiró, dejando tras de sí el caos
y una nueva dinastía de gobernantes. Eran maestros del derecho y la burocracia. Se han encontrado miles de tablillas en sus archivos, desde tratados de Estado hasta leyes divertidas, como la de una multa de 40 shekels por arrancar una nariz de un mordisco. Pero es su enfrentamiento con Asugua lo que revela el verdadero alcance del mundo antiguo. Si Asugua representaba la coalición que incluía a Troya, y si los micénicos, con sus distintivas espadas, lucharon junto a ella, entonces la gran guerra de Troya comenzó 2 siglos antes de lo que Homero describió. Homero menciona en la Ilíada que, incluso antes de Aquiles y Héctor, el héroe griego Heracles ya había saqueado Troya con tan solo 6 naves. Y la arqueología lo confirma. La Ilíada contiene descripciones de objetos que habían pasado de moda cientos de años antes de la caída de Troya, enormes escudos de torre y espadas con incrustaciones de plata. Eran los restos de batallas aún más antiguas. Los micénicos, llamados Tanailla por los egipcios y Ahiyawa por los hititas, fueron actores audaces en este escenario internacional. Conquistaron Creta, dominaron las rutas comerciales y comenzaron a dictar sus términos a los grandes imperios. Toda la Edad del Bronce es la historia de cómo el mundo se volvió cada vez más poblado, complejo e interdependiente. Una espada en manos de un conductor de excavadora, una puerta dorada en una capital extranjera, correspondencia diplomática en tablillas de arcilla. Todo esto forma parte de un único mecanismo. Vemos una civilización en la cima de su poder, convencida de que permanecería así para siempre. Pero la historia nos enseña, cuanto más complejo es un sistema, más doloroso es su colapso. Y hoy, al contemplar estas antiguas ruinas, no podemos evitar preguntarnos, ¿perdimos el momento en que nuestros hilos comenzaron a deshilacharse? Imaginemos un mundo que de repente se vuelve demasiado pequeño, un mundo donde una espada en manos de un mercenario en Anatolia, una puerta dorada en la lejana Tebas y la correspondencia secreta en tablillas de arcilla no son detalles aleatorios, sino partes de un único y vasto mecanismo. Estamos acostumbrados a pensar en la globalización como un invento moderno, pero hace 3.500 años la humanidad ya había creado su primera World Wide Web. Y hoy intentaremos comprender, ¿nos perdimos ese momento crucial en el que los hilos de este sistema comenzaron a deshilacharse? Todo comenzó mucho antes de Homero. Alrededor del 1430 a.C. estalló la revuelta de Asugua en el noroeste de Anatolia. Fue uno de los mayores conflictos de la época. Y aquí encontramos los primeros vestigios del misterioso pueblo Ahiyawa, los propios micénicos, los futuros héroes de la guerra de Troya. Las inscripciones hititas hablan directamente de guerreros de ultramar. ¿Fue este conflicto la chispa que posteriormente dio origen a la leyenda de Troya? Quizás, pero lo más importante es que esta rebelión obligó a los gobernantes locales a buscar protección del mayor poder de la época, el faraón egipcio Tutmosis III. La historiadora Helen Cantor observó una vez algo asombroso. Lo que los arqueólogos encuentran es solo una pequeña sombra de la realidad. Cada vasija descubierta es un monumento a decenas de miles de bienes desaparecidos. Textiles, especias, aceite, esclavos, todo desapareció sin dejar rastro. El comercio en la Edad del Bronce era muchísimo mayor de lo que podemos imaginar. Imagine frescos de estilo minoico encontrados en el palacio de un faraón en el delta del Nilo. No pudieron haber sido pintados simplemente de memoria. Esto significa que los artesanos cretenses vivían y trabajaban en Egipto, y los lazos entre ambos países eran tan estrechos que la frontera parecía una formalidad. El siglo XV a.C. fue una época dorada del internacionalismo. Egipto, bajo el dominio de la 18 dinastía,
se convirtió en una superpotencia. Pero ¿cómo gobernaron exactamente los faraones este mundo? La respuesta está en los gigantes. Si te encuentras en Luxor, verás los colosos de Memnón, 2 enormes estatuas de Amenhotep III. Los antiguos griegos creían que, al amanecer, una de las estatuas emitía un siseo inquietante, como si el propio Dios hablara. Pero para nosotros el misticismo es menos importante que lo que está tallado en sus pedestales. Esta es la llamada Lista del Egeo. Enumera ciudades cuyos nombres los egipcios nunca habían oído: Micenas, Cnosos, Citera. Esto no es solo una lista, es el itinerario de una gran embajada. Hace más de 34 siglos, un barco egipcio realizó un viaje circular: Creta, Grecia continental, las islas y regreso. Y esto no es solo teoría. En la propia Micenas, los arqueólogos han encontrado losas de losa únicas con el nombre del faraón. En Egipto estos objetos se colocaban bajo los cimientos de los templos como cápsulas del tiempo. ¿Por qué acabaron en Grecia? Fue un gesto diplomático de primer orden que reconocía a los micénicos como nuevos protagonistas en el escenario mundial, pero el mundo estaba cambiando. Creta, antiguo socio comercial de Egipto, comenzó a decaer. Cnosos fue destruida y los micénicos tomaron el control de las rutas marítimas. Comenzó una gran redistribución de las esferas de influencia. Y todo esto quedó registrado en los archivos. En 1887, una sencilla campesina de Tel el Amarna se topó con un alijo de tablillas de arcilla. Resultó ser el archivo estatal del faraón hereje Akenatón. Akenatón pasó a la historia como el hombre que intentó destruir a los antiguos dioses y establecer el culto al disco solar único, Atón. Era considerado un fanático, pero su correspondencia cuenta una historia diferente. Fue un diplomático brillante. El archivo de Amarna es una auténtica Internet de la Edad de Bronce. En estas tablillas, los reyes de Babilonia, Asiria y el imperio hitita se llaman hermanos. Se quejan de los retrasos de las caravanas, regatean el peso de los regalos de oro y negocian matrimonios dinásticos. Esta fue una época en la que el destino del mundo se decidía mediante correspondencia en acadio, el idioma inglés de entonces. Pero este idilio ya estaba en tensión. Cuanto más complejas se volvían las conexiones, más vulnerable se volvía todo el sistema. Una mala cosecha en Egipto, una rebelión en Anatolia o una ruta comercial bloqueada en Chipre podían desencadenar un efecto dominó. Vemos una civilización en la cima de su poder, convencida de que siempre será así. El oro fluye como el agua, los palacios se elevan hasta el cielo y las grandes potencias dividen el mundo. Pero tras este brillo ya se oye el estruendo de una catástrofe inminente. La historia nos enseña, cuando el mundo se vuelve demasiado dependiente de cada una de sus partes, cualquier grieta puede ser fatal. Y hoy, al estudiar estas antiguas letras, no podemos evitar preguntarnos, ¿no son nuestros hilos similares a los que comenzaron a deshilacharse hace 3000 años? Imaginemos un mundo donde el correo no es una factura de luz, sino tablillas de arcilla donde se decide el destino de los imperios. Estamos acostumbrados a pensar en la globalización como un invento moderno, pero hace 3500 años el mundo ya estaba enredado en hilos invisibles, y estos hilos olían a aceites dulces, brillaban con oro y estaban sellados por lazos matrimoniales. Aquí hay una carta que vuela de Mitanni a Egipto. El rey Tushratta escribe a su hermano Amenhotep III. Desea salud a sus esposas, sus hijos, sus caballos e incluso a sus carros. Pero no se dejen engañar por esta cortesía. Esta no es una postal cualquiera. Una caravana entera sigue esta carta. Carros, esclavos, broches y anillos de oro. Este es el precio de la amistad. Esto es un soborno.
Esto es un seguro de guerra. En aquellos tiempos, los gobernantes de las grandes potencias se llamaban hermanos, aunque no compartieran ni una gota de sangre. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. En un mundo sin derecho internacional, la única forma de comerciar era formar una familia, aunque solo fuera imaginaria. Los dos somos uno, escribió el rey Amurru a su vecino. Pero no todos eran tan sentimentales. Los severos hititas de Anatolia simplemente resoplaron con desprecio. ¿Por qué debería escribirte como hermano? ¿Acaso nacimos de la misma madre? Pero el verdadero juego de tronos comenzó con las mujeres. El faraón Amenhotep III transformó su harén en una auténtica sede diplomática. Reunió a princesas de todo Oriente Medio. Babilonia, Mitanni, Arsawa, todas deseaban casar a sus hijas con el Dios viviente, y por cada una de estas novias, caravanas fluían a Egipto cargadas de dotes y de regreso el legendario oro egipcio. Y aquí llegamos a la parte más interesante, el mayor engaño de la antigüedad. Todos lo sabían. En Egipto, el oro abundaba como el polvo. Esto estaba escrito en letras, y la gente lo creía. Pero ¿y si este oro era falso? El rey babilónico Burna-Buriash II decidió en una ocasión poner a prueba el regalo del faraón. Arrojó 40 minas de oro egipcio a un horno. ¿Y saben qué pasó? Cuando el metal se enfrió, quedaron menos de 10 de las 40 minas. El resto se convirtió en cenizas. Imagínense la ira del rey. Le escribió a Akenatón: ¿podría ser este oro realmente falso? Quizás el faraón era codicioso, o quizás funcionarios corruptos habían intervenido en el proceso. La corrupción, como pueden ver, también estaba descontrolada. Pero el mundo de la Edad de Bronce no estaba gobernado solo por reyes. Mientras los líderes intercambiaban bromas, la vida real se desarrollaba en pleno apogeo en las cubiertas de los barcos mercantes. Marineros y comerciantes en las tabernas portuarias de Egipto y Grecia contaban mitos, compartían tecnologías y chismes. Así, las leyendas de Gilgamesh se transformaron en los poemas de Homero. Fue el caldero en el que fermentó toda la civilización occidental, y nuevos jugadores se infiltraban constantemente en esta máquina bien engrasada. Tomemos como ejemplo a Siria. El rey Ashur-Ruballit I irrumpió literalmente en el club de las grandes potencias. Derrotó a los Mitanni, casó a su hija con el rey babilónico y luego conquistó Babilonia, estableciendo allí su títere, o Chipre, entonces llamada Alasilla. Eran los reyes del cobre de la antigüedad. Una de sus cartas al faraón contiene una disculpa por haber enviado solo 30,000 libras de cobre, y esto en medio de una epidemia. Pero todo este brillante sistema, este complejo mecanismo de alianzas y matrimonios, comenzó a desmoronarse. Tras la muerte de Akenatón, Egipto intentó borrar su nombre de la historia. Pero las arenas preservaron lo que el pueblo buscaba destruir. Y aquí, nuestra historia da un giro brusco y nos devuelve al siglo XX. 1922. El Valle de los Reyes. Howard Carter y Lord Carnarvon. Carnarvon llegó a Egipto simplemente porque los médicos le habían prohibido pasar los inviernos ingleses tras un accidente de coche. Era un arqueólogo aficionado que contrató a un experto de bolsillo. Durante 6 años, excavaron en vano. El dinero se agotaba, la esperanza se desvanecía. Carter rogó por un favor la temporada pasada. Lo irónico es que durante años acamparon justo encima de la entrada de la tumba de Tutankamón. La entrada había sido rellenada con escombros 3,000 años antes, cuando se construyó la tumba de otro faraón. 3 días de excavación y el mundo enloqueció de egiptomanía. Tutankamón, el joven rey que padecía malaria y apenas podía caminar sin bastón, se convirtió en el símbolo de aquella época dorada. Pero al examinar sus tesoros, vemos más que solo brillo. Vemos grietas.
vemos cómo una civilización que se consideraba eterna ya estaba al borde del desastre. Esos mismos hilos de los que hablamos al principio comenzaron a deshilacharse. Los precios de los metales se dispararon, las carreteras se volvieron peligrosas y los reyes hermanos se veían cada vez más a través de la mira de sus carros de guerra. La historia de Tutankamón es más que un cuento de hadas, es una advertencia. Cuando el mundo se vuelve demasiado dependiente de sí mismo, cualquier grieta puede ser fatal. Y hoy, al observar estas antiguas cartas, comprendemos, nuestros hilos no son más resistentes que los que se desmoronaron hace 3000 años. Imagínense esto, 26 de noviembre de 1922, el Valle de los Reyes. El aire está cargado de polvo y siglos de espera. Howard Carter se encuentra frente a una puerta sellada con la mano temblorosa al sujetar un cincel. Detrás de él se encuentra Lord Carnarvon, el hombre que ha apostado toda su fortuna en esta excavación. Periodistas y fotógrafos ya han sobrevolado el campamento como buitres, percibiendo una sensación. Carter perfora un pequeño agujero, levanta una vela y se detiene. ¿Ves algo?, susurra Carnarvon, y entonces llega la frase que quedará grabada para siempre en la historia. Sí, veo cosas increíbles. Pero he aquí la ironía. Lo que Carter confundió con un fabuloso tesoro era en realidad la escena de un crimen. Al entrar, encontraron el caos. No era un museo estéril, era un apartamento tras un robo descarado. Anillos de oro, envueltos apresuradamente en pañuelos por los ladrones, yacían esparcidos por el suelo. Alguien tenía prisa. Quizás los guardias de la necrópolis habían ahuyentado a los ladrones justo cuando se llenaban los bolsillos de oro. Porque la tumba de Tutankamón es la única que sobrevive casi intacta. Los eruditos sospechan que fue una especie de soborno a los sacerdotes. Tutankamón les había devuelto el poder robado a su padre hereje, Akenatón, y en agradecimiento ocultaron sus rastros con tanto cuidado que ni siquiera los saqueadores profesionales de la antigüedad pudieron encontrarlos. Pero mientras los arqueólogos se regocijaban, la maldición de la que tanto les gusta hablar ya cobraba fuerza. Lord Carnarvon murió de envenenamiento de la sangre tan solo 8 días después de la autopsia. ¿Una coincidencia? ¿O fueron esos mismos hilos del destino los que comenzaron a deshilacharse hace 3000 años? La muerte de Tutankamón dejó tras de sí no solo oro, sino también un vacío político que casi conmocionó al mundo entero. Su joven viuda, Angesenamón, se vio atrapada, y entonces ocurrió algo sin precedentes. Escribió una carta al mayor enemigo de Egipto, el rey hitita Suppiluliuma I. Escuchen estos versos, son un grito de desesperación. Mi esposo ha muerto, no tengo hijos, y tú, dicen, tienes muchos. Dame uno, y será mi esposo. Jamás tomaré a uno de mis súbditos por esposo, temo la vergüenza. Suppiluliumas estaba conmocionado. ¿Acaso la gran reina egipcia le pediría el trono de Egipto a un príncipe hitita? Sería como si un presidente estadounidense le pidiera al hijo del secretario general soviético que dirigiera la Casa Blanca en pleno apogeo de la Guerra Fría. El rey hitita dudó durante mucho tiempo, preguntándose si se trataba de una trampa. Finalmente, envió a su cuarto hijo, Sanansas, a Egipto. Pero el príncipe nunca llegó. Su destacamento fue interceptado y masacrado en algún lugar de las arenas. ¿Quién lo hizo? Probablemente el futuro faraón Ay, quien más se habría beneficiado de esa muerte. Enfurecido, Suppiluliumas declaró la guerra. Sus tropas destruyeron las guarniciones egipcias, capturaron a miles de prisioneros y llevaron la peste al corazón del imperio hitita. El gran rey, que había construido un imperio con la espada y la diplomacia, moriría de la enfermedad que él mismo había traído consigo de la guerra. La historia ama la cruel ironía. La venganza por un hijo se convirtió en la muerte de toda una dinastía.
Pero mientras los reyes se repartían el poder, algo igualmente importante sucedía a la sombra de las grandes guerras. ¿Te has preguntado alguna vez por qué casi no hay evidencia de comercio entre los hititas y los micénicos? Eran vecinos. Al parecer, hemos encontrado evidencia del primer embargo económico a gran escala de la historia. Uno de los tratados establecía explícitamente: ningún barco del país de Ajiyawa pasará. Era una antigua guerra fría. Y mientras los políticos erigían barreras, la naturaleza misma preparaba un golpe para la economía global de la época. Un barco hundido frente al cabo Uluburún alrededor del año 1300 a.C. se convirtió en el símbolo de esta frágil paz. Fue descubierto por casualidad. Un buceador turco de esponjas notó unas extrañas tortas de metal con orejas en el fondo marino. Eran lingotes de cobre. Cuando los arqueólogos descendieron a 50 metros de profundidad, quedaron atónitos. Era el Titanic de la Edad de Bronce. A bordo había 10 toneladas de cobre y una de estaño, las proporciones perfectas para fabricar bronce. Habría bastado para armar a un ejército de 300 guerreros de élite. Contenía de todo: oro cananeo, marfil egipcio, cerámica chipriota e incluso ámbar del Báltico. Este barco era un nexo entre civilizaciones, transportaba materias primas sin las cuales el mundo de aquella época simplemente no habría existido. Imaginen el sombrío día que debieron de sobrevenir quienes esperaban este cargamento en Micenas o Pilos. La interrupción de uno de estos envíos podría haber devastado la economía de toda una región. El barco de Uluburún yace en el fondo del mar, con sus cascos de cedro reducidos a polvo, pero su cargamento permanece como un recuerdo eterno. Mientras construimos un mundo donde todo depende de cadenas de suministro que atraviesan estrechos peligrosos y las fronteras de imperios en guerra, debemos recordar: los hilos que nos unen pueden parecer de acero, pero en realidad no son más fuertes que una telaraña. Y cuando un día un barco no llega a puerto y un príncipe no logra encontrar a su novia, todo este mundo dorado podría simplemente derrumbarse. Eso es exactamente lo que ocurrió poco después de que la última placa de cobre se hundiera en el fondo del cabo de Uluburún. Pero esa es la historia de la próxima catástrofe. Imaginen un mundo donde un solo hilo roto puede derribar imperios enteros. Estamos acostumbrados a pensar en la globalización como un invento moderno. Pero hace 300 años, todo funcionaba exactamente así, y la evidencia de ello aún se encuentra en el lecho marino del cabo Uluburún. Cuando los arqueólogos descubrieron este barco, se enfrentaron a un problema. Los lingotes de cobre se habían convertido en polvo durante 3000 años. Yacían apilados en la bodega, como sardinas en un barril, desmoronándose al más mínimo contacto. Para recuperarlos, los científicos tuvieron que inyectarlos, inyectando el metal con un adhesivo especial que se endurecía bajo el agua durante un año. Solo entonces salió a la luz este preciado cargamento. Pero, ¿qué transportaba exactamente este barco? No era solo una embarcación, era un microcosmos de toda la civilización de la época. En su bodega se encontraron mercancías de al menos 7 reinos diferentes. Imagínense, 10 toneladas de cobre chipriota y 1 tonelada de estaño. Es la receta perfecta para producir bronce, el aceite de la época, pero junto a ellas yacían troncos de ébano de África, lingotes de vidrio azul y color miel de Mesopotamia, vasijas con vino, granates y especias. Había espadas de Italia, copas de oro e incluso una diminuta estatuilla de una deidad, con acabados en oro. A juzgar por el hundimiento del barco, la deidad fracasó en su cometido. Pero entre las toneladas de cobre, los arqueólogos encontraron un objeto del tamaño de un botón que causó gran revuelo. Se trataba de un escarabajo dorado con el nombre de Nefertiti, la legendaria reina de Egipto.
Este descubrimiento les permitió establecer una fecha de fabricación para el barco. No pudo haberse hundido antes del 1350 a. de Cristo. ¿Ves a dónde voy? Este barco es la prueba viviente de que el mundo de la Edad de Bronce era un solo organismo. Si estallaba una guerra en un extremo del Mediterráneo, los proyectos de construcción en el otro se paralizaban y los mercados se vaciaban. Y mientras este barco realizaba su último viaje, las grandes potencias de la época ya habían comenzado a repartirse el mundo. Al mismo tiempo, en el norte de Siria, un rico comerciante llamado Sinaranu navegaba con sus barcos hacia Creta. Sabemos por tablillas de arcilla, el rey de Ugarit lo eximió personalmente de impuestos. Era una iniciativa nacional. Pero tras los comerciantes, dos gigantes, Egipto y el imperio hitita, ya se enfrentaban. La batalla de Kadesh tuvo lugar en el año 1274 a.C. Fue la batalla más grande de la época. ¿Y saben qué es lo más interesante? Es el primer caso documentado en la historia en el que el resultado de una batalla se decidió por desinformación. Los hititas enviaron desertores al faraón egipcio Ramsés II, quien, bajo tortura, le dijo: «Los hititas están lejos, tienen miedo». Ramsés les creyó, se abalanzó y se lanzó a la emboscada perfecta. 3.500 carros. Imaginen el estruendo y la polvareda. Ramsés agonizaba. Su ejército estaba al borde de la aniquilación. Los cronistas egipcios describirían más tarde este acontecimiento como una gran victoria personal del faraón, quien supuestamente, sin ayuda de nadie, dispersó a miles de enemigos como cocodrilos en el agua, pero en realidad fue un empate sangriento. El resultado fue el Tratado de Plata, el primer pacto de paz oficial de la historia. Copias de este documento, grabadas en tablillas de plata, circularon por las capitales. Para consolidar su éxito, Ramsés incluso se casó con una princesa hitita. Parecía que la paz y la prosperidad eternas estaban al alcance. Pero mientras los emperadores festejaban, un incendio ya ardía en los confines de sus dominios, un incendio que hoy conocemos como la Guerra de Troya. Se han descubierto cartas extrañas en los archivos hititas. Un rey hitita escribe a su hermano, el gobernante del pueblo Ahiyawa, nombre dado a los griegos micénicos. Se queja de cierto aventurero que está desestabilizando la región de Wilusa. Y Wilusa es la mismísima Troya. Homero describió la guerra de Troya como una epopeya de amor y venganza, con el rapto de Helena, pero los registros históricos pintan un panorama diferente. Fue una lucha por el control de las rutas comerciales, por esa misma red de suministros. Cuando el arqueólogo Heinrich Schliemann descubrió las ruinas de Troya, demostró la existencia de la ciudad, pero pereció más de una vez. Una capa fue destruida por un terremoto, otra por un incendio y un ataque enemigo. El mundo se estaba volviendo peligroso. Por aquella época, la propia Micenas comenzó a construir murallas ciclópeas. La famosa Puerta de los Leones era más que una simple decoración, era una muestra de poder y miedo. Los habitantes excavaron túneles subterráneos hasta el agua, preparándose para largos asedios. La época dorada tocaba a su fin. Hilos que parecían de acero comenzaron a romperse uno tras otro. El barco Uluburún, reposando en el fondo del mar, es un monumento a una era que creía en su inviolabilidad. Pero poco después de que su cargamento desapareciera bajo las olas, una gran catástrofe azotaría el planeta, borrando esos imperios de la faz de la tierra. Pero esa es otra historia. Observa estas murallas. La famosa Puerta de los Leones es más que una simple decoración, es una muestra de poder y miedo. Incluso los antiguos griegos, siglos después, no creían que hubiera sido construida por humanos. Llamaron a esta mampostería Ciclópea.
creyendo que solo los legendarios gigantes tuertos podían levantar estas monstruosas piedras. Pero tras esta fachada de fuerza bruta se escondía un complejo sistema, túneles secretos que conducían al agua y galerías subterráneas que recordaban sospechosamente a la arquitectura de sus vecinos, los hititas. ¿Coincidencia? ¿O acaso estos imperios estaban más estrechamente conectados de lo que pensábamos? La edad de oro de la edad del bronce estaba llegando a su fin, pero sus redes comerciales se habían expandido por todo el mundo. Imaginen, 13 siglos antes de Cristo, los barcos micénicos ya navegaban por las vías fluviales que antaño ocuparon los minoicos. Esta fue la primera globalización de la historia. En Tirinto, Grecia, los arqueólogos descubrieron algo asombroso: todo un barrio chipriota. Artesanos extranjeros convivían con griegos, fundiendo metal y fabricando loza juntos. Las jarras de vino incluso se imprimían con símbolos chipriotas antes de cocerlas. Los productos se fabricaban según pedidos extranjeros específicos. Pero lo más interesante no se esconde en la tierra, sino en las palabras. Estamos acostumbrados a pensar en los antiguos griegos como una cultura aislada, pero sus tablillas de arcilla revelan lo contrario. ¿Sabes de dónde provienen las palabras griegas para sésamo, oro, marfil y comino? Son préstamos de Oriente Medio. En los archivos de Knossos, la palabra chipriota aparece 16 veces. Se usaba para describir especias, lana y miel. Pilos albergó poblaciones de Lidia, Halicarnaso e incluso Troya. Lo más probable es que se tratara de mujeres capturadas durante las incursiones. Imagina el alcance. Los documentos griegos contienen nombres como hombre de Beirut y egipcio. Era un verdadero crisol de pueblos. Y aquí llegamos al mayor misterio de la historia. Según la Biblia, el éxodo de los judíos de Egipto ocurrió en esta época. 10 plagas, la división del mar y 40 años de peregrinación. Pero ¿qué dice la ciencia al respecto? Aquí es donde comienza el verdadero misterio. Según la cronología eclesiástica, el éxodo tuvo lugar en el año 1450 a.C., pero en ese momento Egipto estaba en la cúspide de su poder y controlaba completamente Canaán. Era imposible pasar desapercibido. Por lo tanto, los eruditos consideran una fecha diferente, 1250. Esta es la época del gran Ramsés II. Fue él quien construyó las ciudades de Pitón y Ramsés, donde, según la leyenda, los israelitas trabajaron. Este es el mismo faraón cuya estatua derrumbada inspiró a los poetas a escribir versos sobre la fragilidad del poder. Soy Osimandias, soy el poderoso rey de reyes. Pero he aquí la paradoja. No tenemos evidencia arqueológica directa del éxodo. No hay restos de campamentos en el desierto ni rastros de carros en el fondo del mar. ¿Podríamos encontrar rastros de nómadas viviendo en tiendas hace 3000 años? Probablemente no. Los agujeros de las estacas se rellenaron con arena hace mucho tiempo. Sin embargo, en 1207 a.C., la palabra Israel aparece por primera vez en la historia en la llamada Estela de Merneptah. El faraón se jacta de que este pueblo ha sido devastado y sus descendientes destruidos. Como podemos ver, claramente exageraba. Casi al mismo tiempo, las ciudades de Canaán comienzan a arder. El libro de Josué describe esto como una conquista total, y es aquí donde la arqueología comienza a confirmar algunas de estas afirmaciones. Miren a Hazor. Era una ciudad vasta y próspera. Sus excavaciones son una imagen del Apocalipsis. Los arqueólogos han encontrado una capa de ceniza y carbón de 1,5 metros de profundidad. Las estatuas de basalto están desfiguradas, las paredes derretidas, los recipientes llenos de grano quemado. Alguien descendió sobre este lugar con una furia implacable. ¿Eran israelitas? ¿O fue una rebelión interna de ciudadanos desesperados?
Aún no hay respuesta, pero de estas cenizas pronto surgirá un nuevo mundo. Mientras Canaán ardía, un verdadero depredador surgió en el este, Asiria. El rey Tukulti-Ninurta I transformó su reino en una superpotencia, esclavizó a reyes, conquistó Babilonia e incluso envió lujosos regalos de lapislázuli a los reyes griegos de Tebas. Asiria se convirtió en un actor clave en el escenario mundial, manteniendo su poder mediante la diplomacia, el matrimonio y la guerra despiadada. El mundo parecía estable. Los reyes hititas tallaron sus imágenes en las rocas, creyendo en la eternidad de sus dinastías. Forjaron alianzas, bloquearon rutas comerciales a sus enemigos y concibieron planes grandiosos. Hilos que parecían de acero aún mantenían unido este complejo sistema. Pero el barco de Uluburún yacía en el fondo del mar, la primera advertencia. La Edad de Oro estaba llegando a su fin. Una gran catástrofe pronto azotaría, borrando estos imperios de la faz de la tierra, dejando solo piedra fundida y leyendas de los cíclopes. Pero esa es otra historia. Imagina un mundo donde los hilos de la política internacional parecen de acero, pero en realidad ya se están desmoronando. Los reyes hititas, los mismos que tallaron sus rostros en la roca eterna, aún no lo saben. Su tiempo se acaba. Pero su correspondencia diplomática suena como el ultimátum de una mafia. Escucha estas palabras. Si el rey de Egipto es mi amigo, es tu amigo. Si es mi enemigo, es tu enemigo. Lo mismo ocurre con Babilonia, pero Asiria es el enemigo. A tus mercaderes no se les permite aparecer allí. Toma los suyos y envíamelos, que tu juramento lo confirme. Esto no es solo un tratado, es la primera guerra comercial documentada de la historia. Hace más de 3000 años, los hititas impusieron un embargo total contra los asirios. Intentaban estrangular económicamente a su competidor, cortando las rutas comerciales del mundo antiguo. Pero este mismo documento esconde un secreto aún más acuciante. En el borrador del tratado, el rey Tudalías enumera a grandes gobernantes con su mismo poder: Egipto, Babilonia, Asiria y el rey de Ahiyawa. Pero un momento. En la tablilla de arcilla, las palabras rey de Ahiyawa han sido borradas toscamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué el hermano mayor y gobernante de los antiguos griegos micénicos fue repentinamente eliminado de la lista de superpotencias? Fue un colapso geopolítico. Los micénicos perdieron sus bastiones en la costa de Anatolia, y los hititas, percibiendo su debilidad, los borraron de la historia de un plumazo. Pero eso fue solo el principio del fin. Ante el desmoronamiento del antiguo orden, los hititas decidieron recurrir a una medida desesperada: invadir Chipre. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: el cobre. Chipre fue la potencia de la Edad del Bronce. Sin su cobre no habría bronce, y sin bronce no habría armas. El rey hitita Suppiluliuma II se jactó: destruí sus barcos en el mar, los quemé, capturé a su rey y a toda su familia. Pero si había tenido tanto éxito, ¿por qué tuvo que conquistar la isla una y otra vez? Parecía que el mundo ya se hundía en el caos. Sequía, hambruna, caravanas de grano intentando desesperadamente salvar ciudades moribundas. Todo esto eran señales de una tormenta inminente, y el mar ya había empezado a hacerse notar. Cerca del cabo Gelidonia y la costa de Hira, los arqueólogos descubrieron los restos de barcos hundidos alrededor del año 1200 a.C. No se trataba de lujosos buques diplomáticos, sino de modestos transportistas marítimos. Iban de un puerto a otro, esforzándose por comerciar hasta el último aliento de la civilización. El comercio internacional seguía latiendo, incluso cuando el corazón del sistema ya se había parado. Pero el testimonio más impactante de este final fue Ugarit, el puerto más rico del norte de Siria, una auténtica Nueva York de la Edad del Bronce final.
Fue descubierto por casualidad. Un simple granjero se topó con un antiguo cementerio en 1929. Las excavaciones revelaron una ciudad donde se hablaban 10 idiomas y se veneraba a los dioses en templos dorados. En los archivos de Ugarit, los investigadores encontraron cartas de comerciantes que realizaban negocios por todo el Mediterráneo. Uno de ellos, un hombre adinerado llamado Yabninu, poseía una villa de 1.000 metros cuadrados. Sus archivos contienen registros de transacciones con Egipto, Chipre y la lejana Creta. El otro, Rapanu, era asesor del rey e intercambiaba cartas sobre los movimientos de las flotas enemigas. Presenciamos el pánico creciente tras las puertas cerradas de estas lujosas residencias. Una de las últimas cartas de la casa de Urtenu menciona a extraños individuos de Hiyaba que aguardaban barcos en tierras de Luca. Estos fueron los primeros presagios del desastre. Lo más sorprendente de la historia de Ugarit es su final. Los archivos no contienen presagios catastróficos. Los escribas llenaban tablillas, los mercaderes discutían por el suministro de aceite y caballos, y el faraón egipcio Merneptah se negó cortésmente a enviar un arquitecto para una nueva estatua, enviando en su lugar ébano y telas de colores. La vida estaba en pleno apogeo. Las rutas comerciales estaban abiertas. Y entonces, todo terminó. Ugarit no cayó simplemente en decadencia. Desapareció de la faz de la tierra en un instante, entre 1190 y 1185 a.C. Los arqueólogos encontraron la ciudad en ruinas, una capa de ceniza de 2 metros de espesor, muros derrumbados y miles de puntas de flecha esparcidas por las calles. Los habitantes huyeron tan rápido que ni siquiera tuvieron tiempo de recuperar sus tesoros escondidos en bóvedas secretas. 8.000 personas se desvanecieron en el aire, para no regresar jamás. Una ciudad que había prosperado durante siglos quedó reducida a un silencioso montón de escombros. La última carta encontrada entre las cenizas era del visir egipcio Bey. Llegó justo antes de que las velas de los pueblos del mar llenaran el horizonte. La Edad de Oro no terminó con un declive silencioso, sino con una explosión ensordecedora. El gran sistema se derrumbó, dejando solo piedra fundida y leyendas de los cíclopes que supuestamente construyeron estas murallas. Pero, ¿quién asestó realmente el golpe final? Esa es otra historia. Echemos un vistazo a las cenizas de Ugarit. Durante años, los científicos han intentado determinar con exactitud cuándo dejó de respirar esta gran ciudad. Y aquí, el cielo mismo acudió al rescate. En una de las tablillas supervivientes encontraron el registro de un eclipse solar. Los astrónomos calcularon la fecha con una precisión milimétrica, 21 de enero de 1192 a.C. Esto significa que la ciudad estaba viva ese día, pero sus relojes ya estaban en cuenta regresiva. Los historiadores suelen situar la fecha entre 1190 y 1185. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Recuerdan esa dramática historia que se ha contado en los libros de texto durante años? Cómo la última carta del rey de Ugarit se congeló en un horno mientras el enemigo ya asaltaba la ciudad. Olvídenlo, es solo una hermosa leyenda. Investigadores modernos han reexaminado los relatos y han descubierto que la tablilla no se encontró en un horno, sino en una cesta común que cayó del segundo piso cuando el edificio ya estaba vacío. Esto lo cambia todo. Ni siquiera sabemos con certeza si esta carta fue escrita en los últimos días de la ciudad o varios años antes. Quizás los barcos de los pueblos del mar, mencionados allí, fueron simplemente una misión de reconocimiento inicial, y no el golpe fatal. Y este no es un incidente aislado. Todo el mapa de la región en aquella época se asemeja a un gigantesco incendio. La ciudad de Emar, en lo profundo de Siria, quedó reducida a escombros alrededor de 1185.
Pero ¿quién la incendió? Las tablillas mencionan hordas anónimas y ni una palabra sobre los pueblos del mar. En la cercana Ras Basit ocurre lo mismo. Evacuación, fuego, vacío. Los arqueólogos culpan rutinariamente a los pueblos del mar, pero francamente no tienen pruebas directas. Es como investigar un crimen donde se tiene un cadáver y cenizas, pero ningún testigo que haya visto el rostro del asesino. La evidencia más terrible y reciente de la catástrofe se encontró en Tel Tueini. Era un puerto próspero. Allí los arqueólogos literalmente escarbaron entre las cenizas y encontraron puntas de flecha esparcidas por toda la ciudad y muros derrumbados, revelando las posesiones de los propietarios. La datación por radiocarbono reveló el año 1192, y aquí surge la pregunta principal, una que ha desconcertado a los historiadores. Si estas ciudades cayeron en la década de 1190, ¿por qué la gran batalla del faraón egipcio Ramsés III contra los pueblos del mar tuvo lugar solo en 1177? ¿Dónde desaparecieron estos invasores durante 15 años? ¿Cruzaron el Mediterráneo a pie? ¿O nos enfrentamos no a un solo golpe devastador, sino a la muerte lenta y dolorosa de toda una civilización? Vayamos más al sur, a Canaán. Aquí la historia se vuelve aún más compleja. En la ciudad de Tel Kassel, los arqueólogos descubrieron algo extraño. Incluso antes de que todo ardiera, ya vivían allí migrantes de Grecia e Italia. Coexistían pacíficamente con los lugareños. Imaginen, aquellos a quienes solemos considerar feroces destructores podrían haber vivido en estas ciudades durante años como vecinos comunes. Y entonces llegó la segunda ola, que no perdonó ni a los suyos ni a sus enemigos. Pero el verdadero misterio se desvela en Megiddo. Este lugar se conoce por otro nombre, Armagedón. Aquí las ciudades se construyeron directamente sobre las ruinas de las anteriores, capa tras capa, como un pastel gigante. Durante mucho tiempo se creyó que el magnífico palacio cananeo había sido destruido 2 veces, pero excavaciones recientes han revelado que se trataba de un solo edificio y su destrucción fue realmente aterradora. Un incendio masivo literalmente derritió las piedras. Entre las ruinas se encontró una elegante caja de marfil con el nombre del faraón Ramsés III. Esta es nuestra pista. Por lo tanto, la ciudad no pudo haber desaparecido antes de su reinado. Pero cerca se encuentra la base de una estatua de otro faraón, que vivió 40 años después. Si Megiddo cayó en 1130, los pueblos del mar no tuvieron ningún papel que desempeñar. Para entonces, hacía tiempo que se habían establecido allí o habían desaparecido de la historia. Entonces, ¿quién desencadenó el Armagedón? ¿Los israelitas? ¿Las tribus vecinas? ¿O fue una masacre interna de las élites, dado que fueron los barrios más ricos los que más sufrieron? Y finalmente, Laquis, una de las ciudades más grandes de Canaán, con 6.000 habitantes y poderosas murallas. Fue destruida con tal ferocidad que los arqueólogos aún se estremecen al describir sus hallazgos. En una de las casas se encontraron esqueletos de adultos y niños bajo los escombros. Un niño de 2 o 3 años intentó salir arrastrándose, pero fue aplastado por las rocas. Un recién nacido, arrojado al suelo, presa del pánico. Lo más extraño es que casi no se encontraron armas en Laquis, ni siquiera cientos de puntas de flecha ni espadas rotas. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Y si el enemigo no fuera humano? Los cuerpos, enterrados bajo las rocas, parecen más bien los de las víctimas de un potente terremoto. Pero, ¿cómo explicar entonces los templos saqueados y las pruebas del incendio que ardía por todas partes? Observamos estas ruinas y vemos el fin de la Edad de Oro. El gran sistema donde todos comerciaban con todos se ha derrumbado. Pero cuanto más excavamos, más claro se vuelve. No hubo un solo malo. Hubo una serie de catástrofes,
terremotos, revueltas, migraciones y quizás esos mismos pueblos del mar que llegaron simplemente para reclamar lo que ya había comenzado a desmoronarse. Ugarit, Megiddo, Laquis no desaparecieron sin más. Nos dejaron un misterio que llevamos 3000 años intentando resolver, y cada vez que creemos haber encontrado al culpable, las cenizas de la historia desentierran nuevas pruebas. Así que continuemos nuestra investigación. Si creías que podías culpar a un solo malo por la desaparición de toda una civilización, la arqueología te hace preguntarte algo. James Weinstein, de la Universidad de Cornell, lo dice sin rodeos. Sí, los pueblos del mar pudieron haber aniquilado las guarniciones egipcias en Palestina, pero ¿quién redujo todo lo demás a escombros? Veamos Canaán, la famosa ciudad filistea de las 5 ciudades, Ascalón, Asdod, Ecrón, Gaza y Gat. Hace 3000 años ocurrió algo aterrador. Imaginen entrar en una ciudad y descubrir que todo había cambiado radicalmente. En Acron y Asdod, las antiguas viviendas cananeas no solo fueron destruidas, sino borradas de la faz de la tierra. En su lugar, surgieron instantáneamente nuevos barrios, con una arquitectura, una cerámica e incluso costumbres culinarias diferentes. No fue solo un cambio de poder, fue un reemplazo total de la población. La profesora Trude Dothan describe una escena aterradora de las excavaciones de Akron. Bajo una capa de ladrillos derrumbados, encontraron almacenes llenos de lentejas e higos cocidos. La gente ni siquiera había tenido tiempo de terminar su almuerzo cuando la ciudad quedó envuelta en llamas. Pero lo más extraño ocurre en Ascalón. Allí, la transición de una guarnición egipcia a un puerto filisteo parece pacífica. Ni rastro de matanza, solo la repentina aparición de nuevos códigos culturales, textiles, comida y artesanía. Como si el viejo mundo simplemente se hubiera clausurado y se hubiera activado uno nuevo. Los historiadores aún debaten. ¿Fue una conquista sangrienta como creía Larry Steiger o una migración fluida? Ahora vayamos al este, a Mesopotamia. Los pueblos del mar no tienen nada que ver, pero el caos no es menos generalizado. Entra Elam y su rey, Shutruk-Nahunte I. Y créanme, su historia es el guión de una novela de suspense. Estaba casado con una princesa babilónica. Su madre era una princesa casita y sinceramente no entendía por qué no lo invitaban al trono de Babilonia. Su carta a la corte babilónica se encontró en los archivos y es una obra maestra de furia. Escribe: ¿por qué yo, de linaje real y descendiente de grandes reyes, no me siento en el trono de Babilonia? A continuación, una amenaza que te estremecerá. Puedes ascender al cielo, pero te haré descender por las faldas. Puedes esconderte en el inframundo, pero te sacaré por los cabellos. Y cumplió su palabra. En 1158 a.C., invadió Babilonia, derrocó a su gobernante y se llevó a Susa increíbles trofeos, incluyendo la misma estela con las leyes de Hammurabi que hoy vemos en el Louvre. Shutruk-Nahunte simplemente aprovechó un momento en que las grandes potencias estaban debilitadas e incapaces de ayudar a sus vecinos. ¿Y qué hay de Anatolia? La capital de los grandes hititas, Hattusa, una ciudad fortaleza que parecía inexpugnable. Los arqueólogos encontraron capas de ceniza y ladrillos fundidos. El fuego fue tan intenso que la arcilla se convirtió en escoria. Pero aquí está el misterio. Los edificios públicos estaban vacíos. Antes de que la ciudad fuera incendiada, se llevaron todo lo de valor. La familia real simplemente empacó sus cosas y huyó con rumbo desconocido. ¿Quiénes prendieron fuego entonces a las murallas vacías? Quizás los casquios, antiguos enemigos de los hititas, que llevaban décadas esperando la caída del imperio, agotados por la sequía y la hambruna. Y, por supuesto, Troya.
la misma Troya séptima A que conocemos por el mito. Pero olvidémonos de la bella Helena. La realidad fue mucho más sombría. Manfred Korfmann, quien excavó allí durante años, encontró esqueletos en las calles. Uno de los hallazgos fue el de una joven de 16 años, semienterrada bajo los escombros, con las piernas quemadas. Había puntas de flecha incrustadas en las murallas. La ciudad se defendió hasta el final, pero se perdió. Lo irónico es que Troya probablemente no fue destruida por los micénicos, sino por esos mismos pueblos del mar. Porque los propios micénicos no tenían tiempo para cortejar a mujeres hermosas en aquella época. Su mundo literalmente explotaba desde dentro. Micenas, Tirinto, Pilos, todos los grandes centros de Grecia, fueron destruidos por el fuego uno tras otro. En Pilos, el palacio ardió con tanta intensidad que las joyas de oro se fundieron y se deslizaron por las paredes, y las tablillas de arcilla que contenían los archivos se cocieron, preservando así los últimos documentos para nosotros. Mencionan centinelas en el mar. Esperaban algo, oteaban el horizonte, con la esperanza de avistar al enemigo antes de que los atacara. Pero no fue solo la llegada de un enemigo. Fue un colapso sistémico. La vida en Micenas siguió tambaleándose tras el incendio, pero ya no era una gran potencia. Spyros Iacovides lo llama un período de regresión acelerada. El comercio internacional colapsó, el poder centralizado desapareció y la gente simplemente comenzó a irse. Entonces, ¿qué fue? ¿Terremotos, como en Tirinto, donde los muros de los edificios se derrumbaron? ¿Migraciones masivas? ¿O simplemente el trabajo del metal de toda una civilización de la Edad de Bronce? Vemos ceniza, puntas de flecha y lentejas desechadas en frascos. Pero la pista principal sigue oculta bajo capas de tierra. La historia no termina con la destrucción, simplemente pasa página, dejándonos preguntarnos: ¿y si mañana nuestro mundo resulta igual de frágil? Imaginen Tirinto. Las imponentes murallas, aparentemente destinadas a perdurar eternamente, de repente comenzaron a derrumbarse. No se trata de una metáfora poética. El arqueólogo Klaus Kilian ha encontrado pruebas de que el suelo bajo esta ciudad y la cercana Micenas se sacudió con tanta fuerza que los cimientos simplemente se desprendieron. Pero lo más aterrador no son las piedras. Bajo los escombros de las casas, Kilian descubrió los esqueletos de personas que no lograron escapar. Una mujer en un portal, un niño en un sótano, aplastados por el peso de su civilización. No fue solo una conmoción, sino una auténtica tormenta sísmica que azotó Grecia y el Mediterráneo oriental durante 50 años. Pero ¿pueden los terremotos por sí solos borrar imperios enteros del mapa? Pasemos a Chipre. Durante mucho tiempo se creyó que alrededor del año 1200 a.C., la isla fue invadida por los furiosos pueblos del mar. Los historiadores pintaron escenas épicas, flotas invasoras, ciudades en llamas, pánico. El arqueólogo Vassos Karageorgis incluso encontró la pista perfecta, el puesto fortificado de Maa Paleocastro en un escarpado promontorio. Parecía una escala para una invasión, pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Investigadores modernos como Louis Steele y Bernard Knapp observan las mismas piedras y ven una historia completamente diferente. Dicen, no se trataba de invasores extranjeros. Eran los propios chipriotas, que construían fortalezas para proteger sus rutas comerciales y sus metales en un mundo que se hundía rápidamente en el caos. En lugar de una carnicería, presenciamos una hibridación, una extraña fusión de culturas, en la que los refugiados de Grecia no mataron a la población local, sino que se cruzaron con ella, creando una nueva identidad fracturada. Pero mientras la vida continuaba en Chipre, en otros lugares encontramos rastros de auténtica agonía. En Ala Sultan Tekke,
Los arqueólogos han descubierto casas abandonadas apresuradamente. Objetos de valor están enterrados. Sus dueños esperaban regresar, pero nunca lo hicieron. Puntas de flecha de bronce están incrustadas en los muros y ondas de plomo están esparcidas por las calles. Alguien quiso desesperadamente entrar en esta ciudad y lo logró. ¿Pero quién? Los atacantes no dejaron ninguna tarjeta de visita. Todo lo que vemos es el resultado: ceniza y silencio. ¿Y qué decir del Gran Egipto? La única superpotencia capaz de repeler a los pueblos del mar. El faraón Ramsés III celebró la victoria, pero su triunfo fue breve y amargo. Mientras las fronteras estaban selladas, la traición se extendía dentro del propio palacio. Esto es lo que los historiadores llaman una conspiración del harén. La joven esposa del faraón, ansiosa por colocar a su hijo en el trono, orquestó un intento de asesinato. Durante mucho tiempo, no supimos si lo logró. Pero en 2012, una tomografía computarizada de la momia de Ramsés III reveló la terrible verdad. Le habían cortado la garganta con un cuchillo afilado justo debajo de la laringe. El golpe fue tan fuerte que le seccionó la tráquea y le alcanzó las vértebras. La muerte fue instantánea. Junto a él se encontró la momia de un joven envuelta en una piel de cabra sucia. Probablemente el mismo príncipe conspirador que se vio obligado a suicidarse. Egipto resistió con firmeza a los enemigos externos, pero comenzó a pudrirse desde dentro. ¿Qué ocurrió realmente? Solemos buscar un único culpable: los pueblos del mar, los terremotos o las revueltas de esclavos. Pero lo cierto es que el mundo de la Edad de Bronce se enfrentó a lo que los eruditos llaman una tormenta perfecta. Esta ocurre cuando varias catástrofes se superponen, creando un efecto dominó. Imaginen, primero la sequía arruina las cosechas, luego la hambruna. Pueblos hambrientos se rebelan contra reyes que ya no pueden alimentarlos. Luego, una serie de terremotos destruye palacios y almacenes. Las rutas comerciales, la antigua Internet que conectaba el mundo, se interrumpen. Y entonces los pueblos del mar aparecen en el horizonte, no como la causa del colapso, sino como su síntoma. También fueron víctimas, refugiados que buscaban un nuevo hogar en un mundo donde las viejas reglas ya no se aplican. Lo vemos en la cerámica. Se creía que los vasos micénicos del Levante eran restos de conquistadores. Ahora lo entendemos. Eran un intento de los artesanos locales de imitar los bienes de élite que ya no se importaban del extranjero. Era un mundo que luchaba por sobrevivir entre las ruinas de la globalización. Pero había otra pista, la más silenciosa y mortal. Los arqueólogos comenzaron a encontrar indicios de que el clima había cambiado radicalmente durante el mismo periodo. La sequía no fue solo un mal año, duró décadas, y fue esta fuerza invisible la que pudo haber sido el empujón final que derrumbó toda la estructura. La historia no solo pasó página, sino que la desarraigó. Y al observar estos esqueletos bajo los muros de Tirinto, no podemos evitar preguntarnos: ¿cuán resiliente será nuestro mundo si mañana la naturaleza decide cambiar las reglas del juego? Imagina estar ante los muros de la antigua Tirinto, con los esqueletos de personas que no murieron en batalla bajo tus pies. Simplemente se asfixiaron bajo los escombros de su mundo, y mientras los arqueólogos debaten las fechas, la naturaleza susurra una historia completamente diferente. Estamos acostumbrados a pensar en el cambio climático como el problema de nuestro siglo. Pero hace 3000 años, la humanidad se enfrentó a este mismo problema de frente y perdió. Durante mucho tiempo, los científicos consideraron la sequía una excusa conveniente. Ya saben, cuando no se puede explicar a dónde se fue una civilización entera, simplemente se dice que empezó a llover, o mejor dicho, que paró. ¿Recuerdan a los legendarios pueblos del mar? Los historiadores de la vieja escuela pintaron un panorama épico: una sequía en el norte de Europa
expulsó a hordas de migrantes hambrientos hacia el sur. Fue una auténtica reacción en cadena. Imaginen el Dust Bowl en Estados Unidos en la década de 1930, cuando los agricultores de Oklahoma lo abandonaron todo y huyeron a California simplemente para evitar la hambruna. Solo que para la Edad de Bronce ya no había dónde huir. Las guerras por los recursos azotaban todas partes. Había un profesor llamado Rhys Carpenter. En la década de 1960 afirmó que Micenas no fue destruida por la guerra, sino por el cielo, que dejó de proveer agua. La gente se rió de él en aquel entonces. Pero hoy su teoría está siendo desempolvada. ¿Por qué? Porque las cifras no mienten. La población de Grecia disminuyó tan drásticamente en aquella época que no parecía una crisis normal, fue un colapso demográfico. Pero si la sequía es un asesino invisible, la hambruna es su sello, impreso en cartas antiguas. Estos son los documentos más horrorosos de aquella época. Imaginen a la reina de los poderosos hititas escribiendo al faraón egipcio Ramsés II: «No hay grano en mis tierras». No es una simple queja, sino un grito de auxilio. El faraón envía barcos para salvar literalmente a todo un pueblo de la extinción. Se encontró una carta en los archivos de Ugarit que termina con la escalofriante frase: «Es cuestión de vida o muerte». Y ahora, lo más interesante, la ciencia moderna ha decidido poner a prueba estos cuentos de hadas. Un grupo de científicos excavó a profundidades que los arqueólogos del pasado jamás habrían imaginado. Estudiaron polen en antiguos depósitos de Siria y Chipre. ¿Y saben qué encontraron? Pruebas directas de que hace 3000 años comenzó allí una sequía de 300 años. 300 años sin cosechas normales. La tierra se convirtió en un semidesierto. El nivel freático descendió tanto que la agricultura simplemente dejó de existir. Pero eso no es todo. Brandon Drake, de la Universidad de Nuevo México, descubrió que el clima creó una auténtica montaña rusa para los humanos. Primero, el calor se volvió insoportable y luego, justo cuando los edificios comenzaron a derrumbarse, la temperatura se desplomó. Una sequía fría fue lo peor que pudo haber pasado. Fue la tormenta perfecta. Pero, ¿y si el enemigo no fuera solo externo, sino interno? Analicemos la ciudad de Hazor. No hay rastros de una gran batalla, ni montones de armas. En cambio, hay palacios y templos en ruinas. La arqueóloga Sharon Zuckerman ha propuesto una teoría audaz. La ciudad no fue destruida por invasores, sino por sus propios habitantes. Imaginemos, no hay comida, el comercio se ha detenido, la élite sigue festejando en sus salones. En cierto momento la gente simplemente toma las hachas y se lanza a destruir a la élite. Fue una revolución desesperada, como la de 1917, solo que a escala de la Edad de Bronce. Y aquí llegamos al problema más acuciante, la economía. La Edad de Bronce dependía del estaño, igual que nuestro mundo depende del petróleo. Sin estaño, sin bronce, sin armas, sin herramientas. Y las rutas comerciales comenzaron a verse interrumpidas por piratas. Se encontraron cartas en Ugarit, en las que gobernadores, presas del pánico, informaban de barcos enemigos. Una de ellas le escribía al rey: «Mantén la vigilancia, reúne fuerzas». Pero sus fuerzas ya estaban menguando. La última carta de Ugarit es un auténtico relato infernal. El ejército se ha dispersado, la ciudad ha sido saqueada, las viñas han sido taladas, la ciudad ha caído. Recuérdennos. Cuando los arqueólogos excavaron Ugarit, encontraron una capa de ceniza de 2 metros de espesor y tesoros ocultos de oro, cuyos dueños nunca regresaron. ¿Por qué no reconstruyeron? Al fin y al cabo, la gente siempre vuelve a las cenizas. Pero no esta vez, porque el propio sistema se había derrumbado. El mundo era demasiado interdependiente.
Cuando se derrumbaron los lazos comerciales, cuando el clima cambió las reglas del juego, las ciudades-estado cayeron como fichas de dominó. Ugarit no solo ardió, sino que se volvió superflua en el nuevo, duro y frío mundo de la Edad de Hierro. La historia no solo ha pasado página, sino que la ha destrozado. Y hoy, al observar la fiebre de nuestro clima y la fragilidad de nuestras cadenas de suministro, no podemos evitar preguntarnos, ¿cuán resiliente es nuestro mundo? Si mañana la naturaleza decide que se acabó nuestro tiempo, ¿dejará alguien un mensaje que diga, «Recuérdanos»? Imagina un mundo donde todo está conectado, donde los barcos mercantes navegan entre puertos y los reyes intercambian lujosos regalos y cartas airadas. Esta no es nuestra época, es el siglo XIII a.C., la edad del bronce final, y este mundo está a punto de desaparecer. En los archivos de la antigua Ugarit, en las casas de los influyentes nobles Rapa Nui y Urtennu, los historiadores han descubierto algo aterrador. Estos documentos demuestran que los lazos internacionales se mantuvieron fuertes hasta el último minuto. Ugarit no se estaba pudriendo desde dentro, sus rutas comerciales no se secaron durante años. La muerte llegó de repente. No fue un declive gradual, sino un golpe devastador. La ciudad fue incendiada y arrasada por los invasores justo cuando su economía aún florecía. Pero ¿quién asestó este golpe? ¿Y por qué un sistema aparentemente eterno se derrumbó como un castillo de naipes? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunos investigadores, como Susan Sherratt, ven esta catástrofe no solo como una guerra, sino como un cambio global en el paradigma económico. Imaginen, los antiguos imperios, con sus engorrosas economías palaciegas, eran como engorrosas corporaciones estatales. ¿Y los pueblos del mar? Quizás no eran solo piratas, sino nómadas del mar. Los empresarios privados de la época representaban la transición a la descentralización, a un mundo donde los pequeños estados y los comerciantes libres operaban de forma independiente. Suena moderno, ¿verdad? Como si las startups de la Edad de Hierro intentaran romper el monopolio de los gigantes de la Edad de Bronce. Pero hay un problema. La arqueología de Ugarit nos dice, la ciudad pereció en las llamas de la batalla, no a manos de administradores eficientes. Sí, se sembraron las semillas de la descentralización, pero brotaron de las cenizas en lugar de provocar el incendio. Como lo expresó el historiador James Maley, estos comerciantes simplemente resurgieron de las cenizas. No destruyeron el sistema, explotaron su cadáver. ¿Quiénes eran entonces estos misteriosos pueblos del mar? ¿Grandes destructores o desafortunados refugiados? Las inscripciones egipcias los describen como una horda despiadada, pero si observamos con atención los artefactos de Canaán, la imagen cambia. No vemos rastros de masacres a gran escala, sino señales de una larga migración, familias, carros, utensilios domésticos. Eran personas que buscaban un nuevo hogar en un mundo que ya comenzaba a derrumbarse. El investigador Israel Finkelstein está seguro de que no se trató de una invasión repentina. La migración duró medio siglo. Grupos de colonos se asentaron entre las ruinas de las guarniciones egipcias, se cruzaron con la población local y crearon culturas híbridas. Los famosos filisteos bíblicos fueron precisamente estos pueblos del mar, que con el tiempo simplemente se integraron al nuevo paisaje. No fueron la causa del colapso, sino su síntoma, buscadores de oportunidades en tiempos de cambio. Pero si no destruyeron la Edad de Bronce, ¿qué más lo hizo? Y aquí llegamos a la teoría más aterradora de todas, la teoría del colapso sistémico. Colin Renfrew sugirió hace 40 años que la civilización de la época se había vuelto demasiado compleja e interdependiente. Comparó este fenómeno con el efecto mariposa.
Cuando un sistema se sobrecarga, un solo fallo en un momento crítico basta para desencadenar una reacción en cadena. La derrota de los hititas en una batalla lejana contra los asirios debilita las fronteras. La sequía en el norte provoca hambruna. La hambruna obliga a la gente a abandonar sus hogares. Los flujos migratorios interrumpen las rutas comerciales. Y sin comercio, la economía palaciega, acostumbrada al lujo y la estabilidad, simplemente no puede sostener los gastos del ejército. Este es un fallo sistémico. El control centralizado desaparece, la élite se evapora, la población disminuye, el mundo retrocede a un nivel inferior a esas mismas épocas oscuras. Esta no es solo la historia de una ciudad en llamas, es la historia de toda una red globalizada que se desvanece en humo por no adaptarse a la acumulación de problemas. Hoy, al observar nuestras cadenas de suministro, el cambio climático y la fragilidad del orden global, la caída de Ugarit ya no parece una fábula antigua, es una advertencia. Las civilizaciones no siempre mueren de viejas, a veces simplemente se derrumban bajo el peso de su propia complejidad, dejando solo fragmentos y una pregunta sin respuesta. ¿Nos recuerdas? Y al observar las cavidades vacías de las ruinas, comprendemos, si mañana la naturaleza o la historia deciden que se acabó nuestro tiempo, ningún archivo de Urtenú nos salvará a menos que aprendamos la lección más importante del pasado. La flexibilidad es más importante que la fuerza. Imaginemos un mundo que parece eterno, una época dorada donde grandes reyes intercambiaban cartas en tablillas de oro y flotas mercantes conectaban continentes en una sola red. Ahora imaginemos todo esto reducido a cenizas en el espacio de una sola generación. Al observar las cavidades vacías de las ruinas de Ugarit, comprendemos, las civilizaciones no siempre mueren de viejas. A veces simplemente se derrumban bajo el peso de su propia complejidad. Y si mañana la historia decide que nuestro tiempo se acabó, ninguna tecnología nos salvará a menos que aprendamos la lección más importante del pasado. La flexibilidad es más importante que la fuerza. Poco después del 1200 a.C., el mundo de la Edad de Bronce simplemente dejó de existir. Desde el Egeo hasta las orillas del Nilo, las civilizaciones se derrumbaron, mostrando todos los signos de un colapso sistémico. Las élites desaparecieron, la gobernanza se desmoronó, las economías centralizadas colapsaron. No fue un declive lento, fue una tormenta perfecta. Una invasión de los enigmáticos pueblos del mar, una serie de terremotos catastróficos que azotaron Grecia y el Levante durante 50 años, y el caos climático trajo sequías y hambrunas. Micénicos, hititas, asirios, cananeos, grandes culturas se derrumbaron una tras otra como fichas de dominó. Pero aquí está el principal misterio con el que lidian los historiadores. Ninguno de estos factores en sí mismo fue fatal. Las sociedades antiguas habían sobrevivido a sequías, rebeliones e incursiones anteriormente. Entonces, ¿por qué no sobrevivieron esta vez? La respuesta reside en el efecto multiplicador. Cuando los golpes golpean simultáneamente, el sistema pierde su capacidad de recuperación. El fracaso de un bando desencadena una reacción en cadena. La economía global de la época estaba tan fragmentada y a la vez tan interdependiente que la destrucción de los vínculos comerciales significó la ruina para todos. El historiador Mario Liberani ha identificado el talón de Aquiles de ese mundo, la excesiva concentración de poder en los palacios. El palacio era el corazón del sistema, organizaba, intercambiaba y distribuía. Y cuando este corazón dejaba de latir, debido a un incendio, un terremoto o la espada de un invasor, todo el país se sumía instantáneamente en el caos. Los gobernantes de la Edad de Bronce cometieron un error fatal. No diversificaron sus riesgos.
lo apostaron todo a una sola carta, una única estructura rígida que resultó demasiado frágil para los cambios posteriores. La economía de aquella época dependía literalmente del bronce y los bienes de lujo. Era similar al capitalismo moderno, con su búsqueda de un crecimiento sin fin. Las redes comerciales, que Monroe llama las primeras alianzas internacionales de la historia, inicialmente ayudaron a evitar el colapso. Los gobernantes intentaron combatir los síntomas, reprimiendo rebeliones, buscando nuevos mercados, imponiendo embargos y librando guerras. Pero no lograron abordar la causa. El colapso de una gran civilización fue el resultado natural de malos pronósticos. Vieron nubes en el horizonte, pero creyeron que sus muros eran lo suficientemente fuertes. Hoy en día, los científicos proponen analizar este fenómeno desde la perspectiva de la teoría de la complejidad. Imaginemos un atasco de tráfico moderno o una subida de la bolsa. No se pueden predecir simplemente examinando el diseño de un coche o los estados financieros de una sola empresa. El sistema tiene vida propia, respira y reacciona a las perturbaciones externas. En la Edad del Bronce, los agentes de este sistema eran los micénicos, los egipcios y los hititas. Estaban tan estrechamente entrelazados que surgió el fenómeno de la hipercoherencia. Se trata de un estado en el que cada elemento del sistema depende tanto de los demás que la más mínima perturbación en un punto provoca la inestabilidad de todo el planeta. Un solo barco mercante, retrasado con su cargamento de estaño, podía desencadenar un proceso que, 10 años después, llevaría al colapso de un imperio al otro lado del mar. No se trató de una secuencia lineal de sequía, hambruna, guerra. Fue un colapso caótico. Estamos acostumbrados a pensar en el fin del mundo como una explosión apocalíptica, pero para la gente de aquella época fue un declive gradual y doloroso. Las ciudades quedaron aisladas, las comunicaciones se interrumpieron y las otrora grandes capitales se transformaron en aldeas aisladas. La teoría de la complejidad no es solo un término científico, es una advertencia para nosotros hoy. Nuestra sociedad globalizada guarda sorprendentes similitudes con el mundo de la Edad del Bronce final. Dependemos igualmente de las cadenas de suministro, el clima y la estabilidad política del otro lado del planeta. Aumentamos la complejidad creyendo que nos hará más fuertes, pero en realidad nos volvemos cada vez más vulnerables. La historia de Ugarit y Micenas no es un cuento de hadas antiguo, es un espejo. En ella vemos un mundo demasiado confiado en su futuro. Creían que sus tratados internacionales y rutas comerciales eran constantes eternas. Pero cuando llegó la tormenta perfecta, todo su poder se reveló como un frágil caparazón. Y al observar las ruinas dejadas por el gran colapso, debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para nuestra propia tormenta? Después de todo, la principal lección del pasado es aterradoramente simple. Cuanto más complejo es un sistema, más espectacularmente se derrumba. Y lo único que puede salvarnos no es la fortaleza de nuestros muros, sino la capacidad de adaptarnos a un mundo donde todo puede cambiar en un instante. Imagina vivir en un mundo donde las rutas comerciales conectaban continentes y los grandes reyes intercambiaban regalos de oro. En los archivos de la ciudad de Ugarit encontramos cartas escritas pocos años antes de la catástrofe. Describen la vida cotidiana, acuerdos, alianzas, diplomacia. Nadie vio el final, pero un mundo que había prosperado durante 3 siglos desapareció repentinamente. Para los historiadores, 1177 a.C. es un año sombrío. Era el 8º año del reinado de Ramsés III. Fue entonces cuando los misteriosos pueblos del mar aparecieron en el horizonte, trayendo consigo caos y ceniza.
Egipto había sobrevivido a las sangrientas batallas en el delta del Nilo, pero la civilización circundante ya se encontraba en agonía. Fue como la caída de Roma, solo que a una escala mucho mayor para la época. Poderosos imperios no solo perdieron la guerra, sino que fueron literalmente borrados de la existencia. ¿Por qué ocurrió esto? No busquen un solo culpable. Fue un colapso sistémico clásico, una tormenta perfecta. Primero, la sequía arrasó los campos. Luego, una serie de terremotos destruyó edificios y la migración de personas hambrientas aniquiló a quienes intentaron resistir. Cuando un hilo de la economía global se rompe, todo el tejido se deshace. En Pilos, Grecia, la vida se detuvo durante 1000 años. La escritura se olvidó, la administración desapareció y el concepto mismo de autoridad suprema se desvaneció de la memoria. Una larga oscuridad descendió sobre ellos. Pero he aquí la gran ironía de la historia. A veces un bosque necesita fuego para regenerarse. De las cenizas del colapso de la Edad de Bronce surgió lo que nos hizo lo que somos. El hierro reemplazó al bronce, la escritura cuneiforme compleja dio paso a un alfabeto simple, y de las ruinas del caos surgieron los fenicios, los israelitas y la futura democracia griega. El viejo mundo tuvo que morir para darle una oportunidad al progreso. Estamos acostumbrados a creernos invulnerables, pero pensemos en la crisis financiera de 2008. Un solo fallo del sistema casi derrumbó al planeta. El mundo antiguo nos enseña una dura lección. Cuanto más complejas e interdependientes sean nuestras conexiones, más espectacular será su colapso. Vivimos en un mundo tan frágil como lo fue la humanidad hace 3000 años. La historia no es una línea recta, sino un ciclo de destrucción y renacimiento. Y hoy, al contemplar nuestros rascacielos, vale la pena recordar: a toda época dorada le sigue el silencio. ¿Estamos preparados para nuestro 1177? Al fin y al cabo, la pregunta principal no es la resistencia de nuestras murallas, sino si podemos adaptarnos cuando todo cambia en un instante.